Muy buenas noches, ingeniero. El día de hoy vamos a verificar la actividad de aprendizaje número 6, en el cual vamos a hablar sobre el aporte de los filósofos en la educación en una democracia participativa y educación cívica. La democracia participativa y la educación cívica son dos conceptos interconectados. Estos buscan fortalecer la participación ciudadana en procesos democráticos, promoviendo una sociedad más justa e igualitaria. En este proyecto se inspiran las ideas de filósofos destacados como Paulo Freire, Henry Giddens, John Dewey, Martha Nussbaum y Richard Rorty. Cada uno de ellos aporta una perspectiva única sobre cómo integrar la educación con el fortalecimiento de las prácticas democráticas. Tenemos a Paulo Freire. Él nos indica que el diálogo emancipador en el proceso educativo para empoderar a los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Freire enfatiza que el proceso educativo es una situación en la que el educador habla y el estudiante escucha pasivamente, ya que es un intercambio de ideas, pensamientos, experiencias entre el educador y el estudiante. También se enfatiza en lo que es una educación como práctica de libertad. Freire enfatiza que la educación debe ser un proceso liberador, que permita que las personas desarrollen su conciencia crítica sobre una realidad social. Esto implica que la educación no solo se informa, sino que también forme ciudadanos. En lo que es un diálogo crítico y participativo, la idea freiriana promueve mucho el diálogo como una herramienta fundamental para el aprendizaje y la transformación social. El diálogo crítico permite que los individuos se reconozcan mutuamente, analicen las estructuras sociales, tanto injustas como justas. En lo que es una construcción colectiva del conocimiento, Freire nos sugiere que el conocimiento debe ser construido colectivamente. Esto va a hacerse a través de procesos participativos donde todos los involucrados contribuyan activamente a un aprendizaje mutuo. Por último, en una formación ciudadana para la democracia, Freire indica que es esencial construir sociedades más justas e igualitarias, en la que se implique no solamente el desarrollo de los educandos a una conciencia sobre sus derechos, sino también la presencia crítica en un mundo real, lo cual es crucial para fortalecer las prácticas democráticas participativas. John Dewey nació en 1859 y falleció en 1952. Fue un filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado uno de los principales representantes del pragmatismo y un referente clave a la educación progresista. Según Dewey, no se puede separar las ideas del mundo real. Las ideas solo son herramientas que utilizamos para ajustarnos. La educación según Dewey. En su obra La educación para la democracia de 1916, Dewey argumentó que la educación debería ser un proceso interactivo y participativo que forme la curiosidad y el pensamiento crítico. Uno de los principales aportes de Dewey a la educación es su defensa del aprendizaje activo. Dewey promueve un enfoque en el que los estudiantes participen activamente en su propio proceso de aprendizaje. La educación cívica puede aplicarse mediante proyectos de aprendizaje, donde los estudiantes se identifiquen en referencia a sus problemas locales y trabajen juntos para encontrar soluciones. En resumen, los aportes de Dewey a la educación continúan siendo relevantes hoy en día. Su visión de la educación activa, centrada en el estudiante y orientada en la vida real. Los aportes de Dewey a la educación es del aprendizaje basado en experiencia, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, enfoque pragmático y la democratización de la educación. En general, el pensar de Dewey sigue siendo una aportación muy útil en la actualidad. Es especialmente valiosa para el área de la educación, donde el autor basa sus puntos de vista. Martha Nussbaum, filósofa y educadora que realizó aportes a la educación enfocándose en la importancia de formar ciudadanos críticos y comprometidos. La educación como
herramienta para la ciudadanía. Indica que la educación debe ir más allá de una mera transmisión de conocimientos, es decir, debe empoderar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos globales conscientes. Martha Nussbaum también aplicó el concepto de desarrollo de capacidades humanas, es decir, que al fomentar el desarrollo de capacidades humanas en el aula, no solo se está preparando a los estudiantes para el mercado laboral, sino que también se les proporciona las herramientas necesarias para participar activamente en la sociedad. Humanidades versus educación para la renta. Marta Nussbaum se centra exclusivamente en el rendimiento económico hacia el proceso educativo, integrando las humanidades y cultivando una comprensión más profunda de la condición humana. Cultivar las emociones en el aula. Nussbaum indica que son fundamentales para el aprendizaje significativo al integrar la educación emocional en el currículo. Y por último, la educación cívica y democracia participativa. Quiere decir que es efectiva y debe equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias para participar activamente en la democracia. Muchas gracias. La educación no es neutral o sirve para la domesticación o para la emancipación. Henry Giroux es un teórico de la educación y uno de los principales exponentes de la pedagogía crítica. Uno de los principales aportes es que los docentes no deben ser menos transmisores de conocimientos, sino intelectuales transformadores que ayuden a los estudiantes a analizar su entorno y actuar para cambiarlo. El profesor tiene la responsabilidad de fomentar el pensamiento crítico y la justicia social. Giroux plantea que la educación no debe ser solo transmisión de conocimientos, sino una práctica liberadora. Su trabajo se centra en el impacto del neoliberalismo, la educación como práctica democrática y la influencia de los medios de comunicación en la formación ciudadana. El neoliberalismo ha convertido la educación en un producto de consumo en lugar de un derecho, un sistema basado en pruebas estandarizadas en vez del pensamiento crítico, una herramienta para la obediencia y no para la transformación. La educación debe ser recuperada su papel en la democracia, fomentando el pensamiento crítico, creando espacios de debate y reflexión, formando ciudadanos activos y comprometidos con el cambio social. La educación es la base de una sociedad justa y democrática. Richard Rorty propone que la educación se basa en la utilidad práctica en lugar de verdades universales. Fomenta la capacidad de diferencias y el rechazo de la violencia. La educación debe preparar ciudadanos críticos y activos en la sociedad. Debe promover el respeto, la convivencia democrática y la aceptación de la diversidad. Educar sobre el sufrimiento ajeno ayuda a fortalecer los derechos humanos y evitar la deshumanización. Métodos como la empatía, el diálogo y el pensamiento crítico facilitan la aplicación de estas ideas en el aula. Gracias.